Buenas noches. Venimos hablando de preparar nuestro corazón para el Señor. Y una de las cosas que tenemos que hacer para preparar el corazón es enderezar nuestras vidas. Y me han preguntado que cuál sería el ejemplo en un momento dado para seguir una preparación. Y entonces podríamos ver en la Biblia la vida de Juan. Una vida que se caracterizó por la devoción y la entrega al Señor y a su reino. La voz de Juan, esa voz que clama en el desierto, proclama la venida del Mesías. Y la proclama a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. Cuando nosotros vemos a Juan, Juan es el precursor de ese evangelismo moderno. Así como él compartía las buenas nuevas del Señor, era un hombre que no le daba vergüenza, le hablaba a todos y hablaba de todo lo que tenía que ver con la verdad. Un hombre lleno de fe, un hombre que nos sirve como ejemplo y que nosotros deberíamos seguir para compartir nuestra fe con otros. Ahora, si nosotros hablamos de Juan, ¿quién de nosotros no ha escuchado, ha oído de Juan el Bautista? Puesto que es un personaje importante del cual se ha hablado durante todo el tiempo. Juan fue el primer profeta después de 400 años. Fue el profeta después del silencio del Señor. Termina Malaquías y después viene el silencio y aparece Juan 400 años después de Malaquías. Pero la profecía de la venida de Juan se encuentra 700 años antes y fue anunciado por Isaías. Y podríamos ir a Isaías 43:5. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Y cuando nosotros leemos a Isaías, pues nos está dando ese marco, nos está ilustrando ese plan maestro de Dios en acción. Y entonces vemos que Juan fue escogido por Dios de una manera especial, siendo el primer embajador para anunciar su venida. ¿Y por qué quiero resaltar esto de embajador? Porque acuérdate que tú y yo somos embajadores del Señor. ¿De quién tendríamos que aprender? Del primer embajador que tuvo Cristo aquí en la tierra. Cuando nosotros miramos, Juan vivió una vida sencilla, enfocada netamente en la obra del reino. Y era una obra que tenía por delante. Estaba todo por hacer. Y Marcos 1:1-3 dice: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estamos viendo que cómo Marcos toma a Isaías. Y cuando vemos a Juan en su obra, pues vemos que está bautizando en el desierto. Es un hombre que proclama el bautismo, pero es un bautismo de conversión para perdón de los pecados.
Y también leemos que empezó a acudir a él gente de toda la región, que fueron bautizados por él, que fueron confesando sus pecados. Pero también la palabra nos dice que Juan llevaba un vestido de piel de camello, que se alimentaba de langostas y miel silvestre, que proclamaba a voz en cuello: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, advertía Juan, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Por eso, preparar en nuestro corazón una morada digna para el Padre y el Hijo, para que ellos permanezcan en nosotros, como dice la palabra, y celebrar el nacimiento de Jesús en nuestro corazón en esta Navidad. No es un mero recuerdo de algo que sucedió, sino se trata de hacer la experiencia del acontecimiento. Un acontecimiento que debe marcar el estilo de nuestra vida, de tal manera que se note cada vez más que somos de Cristo. Y por eso este pasaje nos exhorta con un mensaje de preparación, de esperanza gozosa, del acontecimiento que marcó la historia de la humanidad y de ese acontecimiento que debe marcar nuestra historia. Una es el nacimiento de Cristo, donde la humanidad entera se ve tocada, donde se ve tocada en su existencia a tal grado que nadie queda indiferente ante el hecho histórico. Y otra es el acontecimiento de nuestra historia, del nacimiento de Cristo en nosotros. Si nosotros hablamos del nacimiento de Cristo en la humanidad, hablamos de 2000 años. Si hablamos del acontecimiento de Cristo en nuestras vidas, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto haces que tomaste la decisión por Cristo? ¿O hasta ahora vas a tomar la decisión por Cristo? Y nos marca tanto porque es que o aceptas a Cristo o se rechaza a Cristo. Pero es imposible quedarnos indiferentes. Por eso, hoy este mensajero que prepara el camino nos dice: enderecen sus vidas, conviertan el corazón a Dios, despréndanse de todo aquello que es un estorbo para que la misericordia del Señor pueda curar las heridas ocasionadas por los pecados. Aceptemos su invitación, preparemos nuestras vidas, enderecémoslas. Juan el Bautista entendió el anuncio y decidió prepararse a fondo. Y cuando nosotros le damos su preparación, pues a nosotros se nos hace muy radical. Es que pasar la vida en el desierto, alimentarse de miel, de langostas, pues no suena atractivo. Yo no te voy a decir: oye, tienes que irte a un desierto, tienes que ir a comer miel, langostas. No, eso no. Lo que sí podemos ver es lo que el Evangelio nos enseña del modo eficaz para lograr la conversión del corazón. Recibir a Cristo y mantenerse en Él mediante una vivencia austera. De todo lo que realmente signifique distracción. De todo lo que nos impida recibir con un corazón abierto, desprendido al Salvador. Alimentarse de langostas y de miel silvestre, entendiendo así, puede ser hoy evitar hablar mal del prójimo, sin importar quién sea el prójimo: mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Puede ser evitar gastos superfluos, innecesarios. Y en lugar de ello, invertir en ayudar a tantos a nuestro alrededor que necesitan.
ayudar a alguna persona pobre que conozcamos, mirando en nuestro hogar, ayudar a nuestro familiar más necesitado, ayudar a un enfermo, a un triste, al que está pasando por alguna dificultad. Después de todo este tiempo, a nuestro alrededor tenemos muchos que están pasando dificultades. A veces nosotros no nos damos cuenta y creemos que nosotros somos las mayores víctimas y no. Hay personas que están pasando otras dificultades más fuertes, más grandes, diferentes, qué sé yo. Pero todo ello disponiendo nuestro corazón y ayudando, efectuando esas actividades, nos ayudan a ir enderezando nuestras vidas y poder así con amor y en profundidad recibir el nacimiento de nuestro Salvador. La vida de Juan se caracteriza por esa devoción, por esa entrega a Cristo, a su reino. Esa voz que clama, proclamando la venida del Mesías, siendo el precursor, compartiendo las buenas nuevas. Pues eso es lo que nosotros deberíamos hacer de acuerdo a la palabra. Y entender que como Juan somos simples mensajeros enviados por Dios a proclamar la verdad. Cuando nosotros miramos el mensaje de Juan era simple, directo, y podemos mirarlo en Mateo 3:2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Juan era un hombre tan consciente que sabía que una vez Jesús apareciera en escena, la obra de él terminaría. Él voluntariamente, como lo vemos en la palabra, cede a Jesús el protagonismo. Y lo podemos ver en Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y cuando hablamos de humildad, creo que no hay mayor humildad. Ese ejemplo maravilloso que lo encontramos en Mateo 3:13-15. Cuando vemos a Juan y a Jesús. Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Juan reconoció acertadamente que el Hijo de Dios sin pecado no necesitaba el bautismo de arrepentimiento y que no era digno de bautizar a su propio Salvador. Y ante esto, Jesús le da la respuesta a la inquietud de Juan. Le solicita el bautizo para cumplir con toda justicia, dando a entender que él se identificaba con los pecadores por quienes finalmente él iba a ser sacrificado, aunque no tenía pecado, asegurándose así toda justicia para ellos, como nos dice 2 Corintios 5:21. En humildad, Juan obedeció a Jesús, aceptó bautizarle, como dice allá en Mateo 3:13-15. Como vemos, Juan fue un hombre extraordinario, vivió buscando agradar a Dios más que a la gente. Pero cuando miramos en los evangelios debemos aprender las lecciones de la vida de Juan el Bautista. Y una lección que encontramos es creer de todo corazón en Cristo. Es posible. Juan nos lo enseña. Juan sabía que el Mesías venía. Y él creyó que con todo su corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. Mateo 11:10. Por eso, una lección es que apuntemos siempre a Jesús. Juan 3:28-30. Ustedes mismos son mis testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo,
Pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Asegúrate de apuntar siempre a Jesús. Asegúrate a que Él sea el centro. Estamos llamados, tú y yo, a guiar a las personas a Jesús. Jamás somos llamados a guiarlas hacia nosotros mismos. Solo Jesús puede salvar, solo Jesús merece la gloria, no nosotros. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Muchas veces nuestros corazones se inclinan al orgullo. A veces queremos figurar, sentirnos importantes. Por eso, cuando esto suceda, volteamos a mirar a Juan. El gozo de Juan era que Cristo fuese más evidente que él. ¿Ese es tu gozo? ¿Ese es mi gozo? ¿Ese es nuestro gozo también? Es triste ver que hoy en día existen personas que pretenden ser el centro de atención en vez de apuntar a Jesús. Personas que quieren brillar no por la gloria de Dios, sino para ellos mismos. Por eso tú y yo necesitamos orar, para que Dios nos cuide de todo esto. A todos nos puede pasar, ninguno somos exentos. Por eso necesitamos estar alerta. Cuando al seguir a Jesús y por la gracia de Dios dar frutos, algunas personas nos consideran súper santos, súper espirituales, importantes. Y eso es dañino para las personas. Eso nos llena de orgullo, nos llena de altivez y nos desvía. Pero también desvía a las personas en fijar sus ojos en Jesús. Otra lección que nos enseña Juan es, para endezar nuestra vida, es prediquemos la verdad completa. Mateo 3, 7, 12. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíces a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. ¿Qué está haciendo Juan? Predicando un evangelio completo, sin censura. Tú y yo debemos hacer lo mismo, para que las personas por la obra del Espíritu Santo vean la necesidad que tienen de un Salvador. Así podremos decirle: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice allá Juan 1:29. Y entonces entenderán realmente de qué va el evangelio. Todos debemos ser conscientes que las personas necesitan la verdad, no algo que luzca como la verdad. Esa verdad que siempre incomoda, pero que si amamos a las personas y queremos que sean salvas, debemos proclamarla a los cuatro vientos. Otra de las lecciones es que tú y yo debemos recordar la razón por la que tenemos un ministerio. Juan 3, 26, 27. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio bautiza y todos acuden a él. Juan le respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Miren, Juan nos demuestra que no se preocupó cuando su popularidad empezó a descender y todas las personas empezaron a acudir a Jesús. Él sabía que eso debía ser así. Solo Jesús es digno de toda gloria. Juan entendía que su ministerio era un don de Dios y que estaba próximo a terminar su misión. Tú y yo estamos llamados
a predicar el Evangelio, vivir para la gloria de Dios en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestras casas, donde quiera que estemos. Seamos siempre humildes. Recordar que no merecemos ni siquiera predicar el Evangelio porque hemos pecado y que somos salvos por pura gracia, como dice Romanos 3:23 o Efesios 2. Es que lo que hacemos en Dios, por Dios, es un regalo de Él para nosotros. Por eso esto debe impulsarnos a abandonar, compararnos con otras personas. Esto nos debe llenar nuestros corazones de humildad. A fin de cuentas, un cristiano orgulloso tiene poco o nada de Cristo. Pero también aprendemos que Juan creía en Cristo y su gran fe lo mantuvo firme en su caminar. En ese caminar hasta que vio a Jesús y puede decirle: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como creyentes, tú y yo podemos tener esa fe inquebrantable, esa fe firme en el Señor. Pero también podemos aprender que cuando Juan, estando en la cárcel a raíz de las dudas, envió un mensaje a Jesús con el propósito de hallar la verdad, pues nosotros como cristianos todos tendremos nuestra fe puesta a prueba y hará que o nos debilitemos en nuestra fe o, como en el caso de Juan, nos aferremos a Cristo. Busquemos la verdad, mantengámonos firmes en nuestra fe hasta el final. Por eso, para enderezar nuestras vidas, la vida de Juan es un ejemplo. Ese ejemplo es de la seriedad con la que vamos a enfrentar la vida cristiana. Ese ejemplo de nuestro llamado al ministerio, cualquiera que sea. Juan vivió su vida y la enfocó en presentar a Cristo, en presentarle a Jesucristo a otros. Fue un hombre que se concentró en la misión que Dios le había dado. Un hombre que sabía la importancia del arrepentimiento de los pecados, a fin de vivir una vida santa y justa. Como siervo de Dios, él también tuvo miedo de decir la verdad. Aunque para ellos tuviera que señalar a personas como Herodes, a los fariseos, saduceos, por su conducta pecaminosa. A Juan se le confió un ministerio único. No obstante, nosotros también somos llamados a compartir la verdad de Cristo, a compartir esa verdad con los demás. Y si no, mira Mateo 28, 18, 20, Juan 13, 34, 35, Primera de Pedro 3, 15, Segunda de Corintios 5, 16, 21. Y qué hermoso que podamos seguir el ejemplo de Juan respecto a la confianza fiel, a esa obediencia que tuvo con Dios, esa obediencia que la tuvo en Dios. En la medida que tú y yo vivamos y proclamemos su verdad en cualquier circunstancia de la vida, en esa circunstancia que podamos vivir, que Dios nos ha dado. Por eso, con el nacimiento de Cristo se abre una nueva época en la humanidad. Cuando nosotros leemos, vemos que comenzó la vida de los santos del Nuevo Testamento. Y a partir de ahí el cristiano se ve fortalecido por el Espíritu Santo para vivir su vida acorde con la voluntad de Dios. Cristo vino para mostrarnos el camino, ese camino que nos lleva al Padre. Con su nacimiento está diciendo claramente que le importamos a Dios a tal grado que envió a su propio Hijo para enseñarnos cómo llegar a Él. Mientras que el ser humano, con sus solas fuerzas, solo podía llegar a un conocimiento primario de la existencia de Dios. Ese Dios en Cristo. Todos recibimos la capacidad de llegar a un conocimiento superior, más excelso, más profundo de Dios cuando escudriñamos las Escrituras.
a tal grado que podemos llamarlo Padre nuestro. Por eso abramos nuestro corazón para que su nacimiento sea una nueva venida de su Espíritu en nuestra vida, para que nos llene de su amor. Preparémonos, enderezando nuestras vidas. Preparar mi casa como lugar digno donde pueda ser el Belén, el nacimiento. Preparando tu casa como lugar digno donde pueda ser el Belén del nacimiento. Para vivir de una manera testimonial el nacimiento de Cristo. Donde se vea involucrada la familia, todos los que nos rodean, a hacerlo bien, para hacerlo también, para que se cumpla en nosotros la palabra, el Padre y el Hijo habitando en nuestros corazones. Por eso enderezcamos nuestras sendas y preparemos nuestro corazón para tener un tiempo diferente en esta Navidad. Un año donde nos ha enseñado tantas cosas. Pensemos en las enseñanzas del año. Miremos las enseñanzas de Juan. Y seamos diferentes en este tiempo. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que podamos enderezar nuestras sendas, enderezar nuestras vidas. Padre amado, y muchas veces no es porque estén torcidas, sino porque hay cosas, Señor, que nos impiden hacer relación contigo. Padre bueno, hoy te pido, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que están hospitalizados, Señor, que de pronto, si nosotros les habláramos, no escucharían, Padre misericordioso, porque muchas veces están pensando que es que no saben por qué les sucedió, por qué les está sucediendo todo lo que están viviendo. Pero sabemos que en ti, Señor, todo tiene un propósito. Padre amado, ponemos también en tus manos a todos aquellos que están en sus casas, que en este momento necesitan en algún área de sus vidas. Papito Dios, porque sabemos, Señor, que solo en ti, Padre misericordioso, que por medio de tu Hijo, Señor Padre Santo, el Espíritu Santo, no solo puede cambiar las circunstancias, sino en nuestro corazón. Padre bueno, te pedimos por todos aquellos, Señor Padre misericordioso, que están pasando momentos de angustia, Señor, que en este momento ni siquiera han pensado en qué van a hacer en esta Navidad, que no ven una luz, Padre misericordioso. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos, Padre misericordioso, que en ti encontramos esa confianza, esa respuesta, esa luz que tanto se necesita. Papito Dios, y nos ponemos todos nosotros, Padre misericordioso, en tus manos, Señor, los que están escuchando, los que van a escuchar, Padre misericordioso, porque necesitamos, Señor, enderezar nuestras vidas, Padre amado. Que nada nos impida tener esa relación contigo, Padre misericordioso, con tu Hijo, Padre amado, y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por dejarnos servir. Gracias porque durante todo este tiempo venimos caminando en ese proceso del Señor. A todos los que nos han escrito hemos tratado de contestarles aún en las enseñanzas. Gracias por escribirnos, gracias por escribir al WhatsApp, porque eso nos ha ayudado a todas estas enseñanzas. Y los invito de todo corazón, preparemos el corazón para el Señor, para que esta Navidad sea diferente. De pronto no se puede hacer esas reuniones que se hacían de muchas personas, pero qué rico que podamos celebrar una auténtica Navidad.
celebrar ese cumpleaños donde Jesús nació en nuestro corazón y ha venido creciendo. Abrámosle el corazón para el Señor. Si crees que alguien necesita esta palabra, compártela. Es otra forma de evangelizar. Si necesitas palabra o si quieres escribirnos bien pueda, ahí está nuestro WhatsApp. Escríbenos. Estamos para servir. Si necesitas palabra, ve a nuestra página, sugloriamibogotá.org, en ella encontrarás palabra del Señor. Y vamos tomados de la mano del Padre, de la mano del Hijo, y guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Por eso de todo corazón, adelante de la mano del Señor. Buenas noches.